El objetivo correspondiente a esta clase es resolver problemas de multiplicación de polinomios, empleando la propiedad distributiva. Nuestra competencia es resolución de problemas. Acá nosotros tenemos que resolver este producto. Como lo vimos, se había dejado planteado, en este caso, en la clase anterior. Entonces, la idea es muy sencilla. Acá hay que multiplicar término a término. Comencemos con lo que es el t cuadrado. El t cuadrado multiplica al primer término, multiplica al segundo término y multiplica al tercer término. De esta forma nos va a quedar que t cuadrado, vamos a decir que t cuadrado va a multiplicar a lo que es el primer término, que es 3t cuadrado. También lo que es el t cuadrado, que es positivo, es decir, es más t cuadrado, va a multiplicar a lo que es menos t. Como es positivo, el más t cuadrado tiene signo positivo, va a multiplicar en esta oportunidad al más 2. Lo mismo debe realizar el 2t. El 2t multiplica al 3t cuadrado, multiplica al menos t y multiplica al más 2. De esta forma, el 2t es positivo, sería 2t positivo, y este estaría multiplicando en primera instancia al 3t cuadrado. Luego lo anotamos con su signo, que es positivo, y ahora estaría multiplicando a un término que es negativo, que es el menos t. Después el más 2t, que es positivo, estaría multiplicando al más 2. Y lo mismo realizamos con el menos 5. El menos 5 al 3t cuadrado, el menos 5 al menos t y el menos 5 al más 2. Entonces sería menos 5 multiplicado por 3t cuadrado. Después sería menos 5 multiplicado por menos t. Recordemos que tiene signo negativo. Y luego el menos 5 multiplicado con el más 2. Entonces sería menos 5 multiplicado con el más 2. Ahí sería. Entonces veamos cómo queda todos estos productos. Por ejemplo, acá nosotros lo que tenemos t cuadrado y tenemos t cuadrado. Entonces lo primero es multiplicar los números con números. Como tenemos solitario el 3, simplemente lo bajamos. Y en este caso tendríamos que multiplicar lo que es t cuadrado con t cuadrado. Acá primero signo con signo, más por menos es menos. Y acá tengo que multiplicar lo que es t cuadrado por t. Acá tenemos solamente el 2, por lo tanto lo bajamos y mantenemos el t cuadrado. Multipliquemos acá los números. Más 2 por más 3, eso es más 6. Y se multiplica t por t cuadrado. Veamos acá. Acá tenemos más 2 por menos 1, porque acá se entiende que hay un 1 imaginario. Entonces sería más 2 por menos 1 es menos 2. Y sería t por t. Acá sería más 2 por más 2. Más 2 por más 2 es más 4. Y mantenemos el t. Acá sería menos 5 por más 3. Más por menos es menos y 5 por 3 es 15. Mantendríamos el t cuadrado. Acá sería menos 5 por menos 1, porque se entiende que existe un menos 1 imaginario. Entonces menos por menos es más y 5 por 1 serían 5. Y bajamos lo que es el t. Y acá menos 5 por 2, eso es menos, porque menos por más es menos, y 5 por 2 son 10. Ahora, observemos lo siguiente. Observemos que ahora vamos a emplear la siguiente propiedad, la cual dice que se conserva la base y se suman los exponentes según sea el caso. Por ejemplo, acá tenemos igualdad de base, pero exponentes en este caso iguales. Cuando hay una igualdad de base a través de una multiplicación, se dice que se conserva la base y se suman los exponentes. Entonces bajamos el 3, conservamos la base como una base única y sumamos los exponentes, es decir, 2 más 2. Acá conservamos lo que es la base, que sería t, y sumamos exponente. Acá hay un 1 imaginario, entonces sería 2 más 1. 2 más 1. Bajamos lo que es el 2 y bajamos el t cuadrado, puesto que esto no se puede resolver. Bajaríamos lo que es el 6 y acá conservamos base. Recuerde que acá hay un exponente 1, ¿cierto? Se conserva el t, que es la base, y se suman exponentes.
1 más 2. Bajamos el menos 2, conservamos base, está elevado a 1, está elevado a 1. Sería 1 más 1. Y bajamos lo que es el 4t. Bajaríamos el menos 15t cuadrado, porque esto no se puede desarrollar. Tampoco se puede desarrollar el 5t y tampoco el menos 10, también se baja. Ahora solamente podemos desarrollar acá, 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 acá y nada más. Comencemos con la primera. Se mantiene el 3, también el t que es la base, y se suman 2 más 2 que son 4. Bajamos el menos y el t, sumamos 2 más 1 que son 3. Esto simplemente se baja. Se resuelve ahora acá. 6t se conserva y se resuelve arriba. 1 más 2 son 3. Se baja el 2 con la base y se suman exponentes. 1 más 1 son 2. Bajamos el 4t. Bajamos el menos 15t cuadrado. Bajamos el 5t y el menos 10. De esa forma ahora tenemos que ver si hay semejantes. Es decir, que compartan la misma parte literal. Como pueden observar, el 3t elevado a 4 no tiene semejante, entonces se bajaría. ¿Pero qué sucede con los restantes? El menos t cubo con el 6t cubo están pintados del mismo color porque son semejantes. La parte literal, es decir, el t cubo es la parte semejante. Este tiene un 1 acá adelante, por lo tanto sería menos 1 más 6. Menos 1 más 6 son más 5. Entonces esto es más 5t al cubo. Estaríamos listos con estos dos. Listo. Vamos con los de color café. Son 3 que son semejantes. Son semejantes porque poseen una parte literal que es la misma, que es el t elevado a 2 o el t cuadrado, como quiera llamarlo. Serían 2 menos 2, entonces pueden cancelar, es decir, se hacen 0. Quedaría solamente el menos 15 t cuadrado. Estaríamos listos con los de color café. Listo. Vamos ahora con los de color verde. Los semejantes en verde son semejantes porque tienen la misma parte literal que es t. Se suman los coeficientes numéricos, es decir, 4 más 5 serían 9 y se conserva la parte literal que es t. En cambio, el menos 10 simplemente se bajaría, quedando como resultado final la siguiente expresión que pueden apreciar ustedes. Y de esta forma estaríamos listos con este resultado. El otro ejercicio era resolver y reducir al máximo toda esta expresión. Entonces esta hay que resolverla por separado. Primero resolvemos este producto y después este otro producto. Es decir, primero la multiplicación de polinomios y después la multiplicación de un monomio por un polinomio. Comencemos acá con este. Entonces lo que vamos a realizar es lo siguiente, es reescribir todo el ejercicio. Comencemos con la primera parte. Entonces sería lo que es el 2u más el 3, multiplicando al u menos 4. Y acá sería la segunda parte, que es el más 4u, multiplicando al u menos 2. Entonces acá podemos destacar lo siguiente, que el 2u va a multiplicar al u y va a multiplicar también al menos 4. Eso es lo primero a resolver. Entonces el 2u es positivo, se escribe ahí solito, y él va a multiplicar al u. Entonces acá anotamos el u. Después, el 2u, que es positivo, entonces sería más 2u, va a multiplicar al menos 4. Entonces, por menos 4. Ahora le toca el turno al 3. El 3, que es más 3, va a multiplicar al u. Entonces vamos a anotar más 3. Y este va a multiplicar a lo que es el término u. Después, el más 3 va a multiplicar al menos 4. Entonces va a ser más 3 por lo que es el menos 4. Menos 4. Ahora debemos continuar acá. Acá sería el 4u va a multiplicar a lo que es la letra u. Y el 4u también va a multiplicar al menos 2. Entonces, recordemos que ese 4u es positivo, entonces más 4u y multiplica a lo que sería la u. Entonces va a quedar por lo que es la letra u, que sería ese de acá.
Después, más 4u. Y estaría multiplicando ¿a quién? Al menos 2. Entonces, menos 2. Así de sencillo. Entonces, cuando multipliquemos acá los coeficientes numéricos, el 2 multiplicaría el número de este otro término, que es un 1. Por lo tanto, sería simplemente 2. ¿Y qué pasa con las letras? Sería u por u. Entonces, esto es u al cuadrado. ¿Qué pasa acá? Debemos multiplicar primero que todo los números. Entonces sería más 2 por menos 4. Como dice acá, más por menos es menos. Y 2 por 4 serían 8. ¿Qué sucede con la u? Como la u es la parte literal acá, no encuentra otro literal con quien multiplicarse en este sector. Entonces se baja. ¿Qué pasa acá ahora? El 3 no encuentra otro número con quien multiplicar. Entonces se baja. ¿Y qué sucede con la u? Sucede lo mismo, por lo tanto también se bajaría. Pasemos a este producto de acá ahora. Multipliquemos números con números. Sería más por menos, primero es menos, y 4 por 3, eso es 12. O 3 por 4, que es lo mismo. Acá el número que es el 4 simplemente se bajaría porque no encuentra otro número con quien multiplicarse. ¿Y qué sucede con las u? Se multiplicarían entre ellas, sería u por u. Entonces sería u por u es u al cuadrado. Pasemos acá ahora. Primero, los coeficientes numéricos. Más 4 por menos 2, más por menos es menos, y 4 por 2, eso sería 8. ¿Qué sucede con la u? La u no encuentra con otra letra con quien multiplicarse, por lo tanto se bajaría. Así de sencillo. Veamos los semejantes. Por ejemplo, S comparte lo que es el u cuadrado con este de acá. Por lo tanto, son semejantes. Podemos decir que es 2u al cuadrado más 4u al cuadrado. Pero también tenemos otros semejantes, como cuáles, como los que llevan el apellido U. Serían esos tres. Serían S, sería S y sería S. Ellos se llaman 8U más 3U y el otro es menos 8U. El menos 12 se bajaría. En sí no tiene semejante común en este caso. Veamos la primera suma. Sumamos los números 2 más 4, eso es 6, y conservamos la parte literal, que es su cuadrado. Acá tenemos menos 8 y menos 8 es menos 16, y si a menos 16 le sumamos 3, quedaría menos 13. Menos 13, u. Y bajamos lo que es el menos 12. Borramos todo acá, bajamos el menos 12. De esta forma tendríamos listo este ejercicio. El ejercicio es este. Debemos resolverlo por parte, es decir, primero resolver esta parte y después resolver esta otra parte. A eso me refiero cuando es por partes. En la primera parte es una multiplicación del número 2 por el x más 3 al cuadrado. ¿Qué significa que esté al cuadrado? Por ejemplo, si yo tengo 2 al cuadrado, significa que el 2 se repite dos veces a través de dos factores. Eso indica que esté elevado a 2, es decir, esté al cuadrado. Entonces, el x más 3 lo debo repetir dos veces. O lo otro es resolverlo con una fórmula que sería de forma directa. Esa fórmula se llama el cuadrado de binomio. Y acá el otro producto sería entre el menos 4 por x más 3 y x menos 3. De esa forma. Mire qué lindo. Tenemos un producto de tres elementos. Entre el 2, el x más 3 y el x más 3. Lo mismo acá entre el menos 4, el x más 3 y el x menos 3. Cuando tenemos eso, lo que se recomienda es lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo 2 por 3 por 5. Lo que debo realizar es multiplicar primero dos números. Por ejemplo, 2 por 3, que serían 6, y el resultado por 5. Entonces 6 por 5 serían 30. O también 2 por 3 por 5 serían 5 por 3 o 3 por 5, que es 15. Y después 2 por 15, que son 30. Yo en particular voy a multiplicar primero x más 3 por x más 3. De esta forma nosotros bajamos lo que es el número 2 y resolvemos todo este producto. Entonces el resultado de todo ese producto lo vamos a dejar
entre lo que es un paréntesis. Sería x por x y x por 3. Entonces, x por x sería x multiplicado por lo que es la letra x. Y después, más esta x por 3. Sería x multiplicado por lo que es el número 3. De esa forma. Después le toca el turno al segundo término, es decir, 3 por x y 3 por 3. Sería más 3 multiplicado por x más 3 multiplicado por 3. Cerramos. ¿Qué cosa cerramos? Este paréntesis acá. Bajemos el menos 4 y resolvamos esto. Esto quiere decir que todo el menos 4 va a quedar multiplicado por todo esto de acá, ese producto. Entonces acá vamos a abrir este paréntesis para desarrollar todo eso. Es importante dejar esto en paréntesis porque acá hay un menos 4 exterior. Sería de la siguiente forma. Primero, x por x y después x por menos 3. Comencemos. La x debemos multiplicarla por lo que es la x. Después, como la x de acá es positiva, se deja positiva y la debemos multiplicar por el menos 3. Menos 3. Continuemos. Después le toca el turno a lo que es el 3. Sería 3 por x y después 3 por menos 3. Este es un menos 3. Entonces sería más 3 porque es positivo. Y ese más 3 por quién? Por x. Y después más 3 por quién? Por menos 3. Menos 3. Y cerramos para terminar esto. Cerramos aquí. Ahí. Y eso alcanza justito en la pizarra. Continuemos. Ahora vamos a ordenar de forma alfabética o del siguiente formato. El formato para ordenar es que primero va lo que son los números y después lo que son las letras. Esa es la idea. Aquí estaría bien porque son letras con letras. Es x por x. Hay que tener claro que cada x va elevado al exponente que es un 1 cuando nos indica el exponente. Acá sería primero lo que es el 3. Entonces queda 3 por x. Es decir, 3x, que es lo mismo. Acá está bien en el formato, que es 3x. Y acá son números por números. Cerremos. Bajemos el menos 4. Y ordenemos acá. Acá está bien, que es x por x. Acá sería menos 3. En este caso es más. Y es menos 3x. Después vemos el tema de los signos. Ese está bien, que es 3x. Y este sería, en este caso, más 3 por menos 3. Y cerramos. Cerremos todo este paréntesis. Ahí sí. Continuemos. Ahora, si nos damos cuenta, acá tenemos una igualdad de base. Entonces, ahora vamos a emplear la siguiente propiedad acá en el interior de ese paréntesis. Observemos que acá tenemos que ese elemento y ese elemento tienen la misma base. La base es x y la propiedad establece que se suman exponentes. Los exponentes sería el 1 y el 1. Sería 1 más 1, lo cual es 2. Este se bajaría porque no se puede resolver más, lo mismo que el otro 3. Acá podemos multiplicar 3 por 3, que es 9. Y cerramos. Bajamos el menos 4 y abrimos el siguiente paréntesis. Sucede acá lo mismo de acá, ¿no es cierto? Esto realmente está elevado a 1 y elevado a 1. ¿Qué sucede? Se conserva la base porque es una base común, que es la x. Se conserva y se suman exponentes. Sería 1 más 1, lo cual es 2. Acá tenemos una multiplicación de signos. ¿Qué dice acerca de la multiplicación de signos? Que más por menos es menos y sería 3x. Bajamos lo que es el más 3x y multiplicamos, en este caso primero los signos. Más por menos es menos y 3 por 3 sería 9. Cerramos el paréntesis. Continuemos. El desarrollo va a estar aquí y va a estar acá. No hay más que desarrollar. Después solamente debemos reducir lo que sean semejantes. Entonces conservamos la x y sumamos exponentes. Exponente sería 1 más 1 es 2. Más. Bajamos lo que es el 3x, también el otro 3x y bajaríamos lo que es el 9.
Bajamos el menos 4 y acá resolvemos. Sería x elevado a 2, porque 1 más 1 es 2. Menos 3x que se baja, el otro 3x también, y el menos 9 también se bajaría. Mire qué lindo. Observemos lo siguiente, podemos reducir. ¿Por qué reducir? Porque entre s y s son semejantes. Entonces vamos a bajar lo que es el 2, también el x cuadrado, y trabajamos acá con los semejantes. Es decir, se conserva la parte literal que es x y se suman los números. 3 más 3 son 6, 6x. Y conservamos lo que es el 9, es decir, simplemente lo copiamos, al igual que el menos 4 y este otro paréntesis, que sería el x cuadrado. Recuerde, yo no puedo sumar este 3x con este menos 3x, no, porque esto está dentro de este paréntesis y esto está dentro de este otro paréntesis. Eso hay que dejarlo muy claro. Pero acá sucede algo maravilloso. Este es menos 3x y este es más 3x. Son números iguales, pero con signos distintos. Y cuando sucede eso, lo eliminamos. Y bajamos el menos 9. Así de sencillo. Entonces continuamos la resolución en la parte superior. Aplicando propiedad distributiva, es decir, el 2, lo pasamos hacia el interior del paréntesis, multiplicando a cada uno de los términos internos al paréntesis. Acá lo mantenemos. Y esto lo multiplicamos por el x al cuadrado. Entonces sería x al cuadrado. Después multiplica este. Entonces se conserva el 2 y multiplicamos a lo que es el 6x. Entonces ahora lo bajamos nuevamente. Más 2. ¿Y a qué multiplica ahora? Al más 9. Realizamos lo mismo con el menos 4. Entonces bajamos el menos 4. ¿Y a quién estaría multiplicando? En primera instancia al x cuadrado y en segunda instancia al menos 9. Entonces multipliquemos al x cuadrado y después al menos 9. Entonces bajamos el menos 4 y multiplicamos a lo que es el menos 9. Menos 9. Ahí, miren qué lindo. Continuemos ahora resolviendo esto. Acá tenemos 2 por x cuadrado, que se anota comúnmente como 2x cuadrado. Acá tenemos una multiplicación de un número con un término. Este número, que también es un término, nos dice que vamos a multiplicar en primera instancia lo que son los números, es decir, el 2 por el 6, más 2 por más 6, más por más es más, y 2 por 6 son 12. Y conservamos la x porque no tiene otra letra con quien multiplicarse. Acá multiplicamos 2 por 9. Primero, más por más, eso es más, se indica acá. Y 2 por 9, eso sería 18. Continuemos. Acá tendría que yo multiplicar menos 4 por un número, pero no lo existe. Entonces se bajaría. Y la x cuadrada tampoco se puede multiplicar con ninguna letra, también se bajaría. Multipliquemos estos números, menos por menos, eso es más, y 4 por 9, eso es 36. Continuemos. ¿Qué tenemos acá? Existen algunos que son semejantes. Observe. Hemos copiado exactamente lo mismo, pero acá se destacan los semejantes. Los semejantes son los que tienen la misma parte literal, es decir, la parte de las letras con los exponentes deben ser exactamente iguales. La x es exactamente la misma y el exponente es exactamente el mismo. Si nos damos cuenta, la x es exactamente la misma, pero el exponente no es el mismo. Y eso es lo que realmente importa. Que tanto la parte literal sea exactamente igual, tanto letras como exponentes. Debemos sumar 2 menos 4, es decir, si yo tengo menos 4, le agrego 2. Es decir, quedaría con una cantidad negativa porque el 4 es mayor que el 2. Y se conserva lo literal, que es el x cuadrado. ¿Qué pasa con el 12x? El 12x simplemente se mantiene. Estos son números, por lo tanto se suman. 18 más 36, eso es 54. De esta forma obtenemos la solución, que sería toda esta expresión. El problema dice de la siguiente forma. Una placa delgada de las siguientes medidas, que sería 2x, esa medida 2x más 3 por 5x más 5. Se realiza una perforación
es decir, la vamos a cortar en la parte interna con esas otras medidas. Con x más 3 y x menos 2 serían las medidas del corte. Y se calcule el área de la cara de la placa cuando ya tiene la perforación. Entonces vamos a dibujar en primera instancia la placa sin la perforación. Se posee acá nuestra placa con las siguientes dimensiones. Podemos decir que esta medida es 2x más 3 y esta otra medida 5x más 5. Y se realiza una perforación acá a esta placa que es de x más 3 por x menos 2. Y la medida de acá es x más 3 por x menos 2. Esta sería la perforación, por lo tanto, esta parte de la pieza se extrae, se está quitando. Como estamos quitando esta parte, todo lo de verde es lo que se debe calcular, que sería lo que es el área achurada, la vamos a llamar. Esto es lo que se está pidiendo en esta oportunidad. De esta forma, el área achurada va a ser el área mayor menos el área menor, es decir, el área grande menos el área chica. ¿Cuál es el área mayor o área grande? Sería el área de un rectángulo que es 5x más 5 por 2x más 3. Entonces la medida de la área mayor es 5x más 5 por 2x más 3. Y todo esto menos el área menor. Esta área menor sería la de acá, que es x más 3, es x más 3 por x menos 2. De esa forma. Es sumamente importante este paréntesis porque acá hay un amigo que es el negativo. Él va a cambiar los signos internos a todo esto de acá. Es sumamente importante. Resolvamos esto. El 5x va a multiplicar al 2x y el 5x va a multiplicar al 3. De esta forma sería 5x vamos a multiplicar al 2x y después el más 5x va a multiplicar ¿a quién? Al número 3. Mire qué lindo, al 3. Ahí sí. De la misma forma, el 5 multiplica al 2x y el 5 multiplica al más 3. Sería este 5, que es positivo, va a multiplicar a lo que es el 2x. Y ese mismo 5, que es positivo, va a multiplicar a lo que es el más 3. Menos todo lo que podamos resolver acá. Entonces, importante este paréntesis de acá. Sumamente importante. Sería x multiplica la x y la x multiplica al menos 2. Entonces, esa x tiene signo positivo. Entonces, es más x. Así sería, ese es su signo. Y estaría multiplicando al número, en este caso a la letra, x. No es un número, es una letra. Después sería más lo que es esta misma x, que es positiva, pero ahora multiplica, ahora sí que multiplica un número, que es el menos 2. Creo que no alcanzo hacia acá, entonces continúo acá abajito. Y acá sería de la siguiente forma. Sería el 3 multiplica la x y el 3 multiplica al menos 2. ¿Cómo quedaría esto? Quedaría el 3, que es más 3, va a multiplicar a lo que es la x. Entonces colocamos la x acá. Y el más 3 va a multiplicar a lo que es el menos 2. Y cerramos todo esto. Entonces lo cerraríamos acá, todo este paréntesis. Ahí queda cerradito. Continuemos. Entonces vamos a decir que todo esto es igual, todo esto de acá es igual. Y resolvemos los productos correspondientes, que serían de la siguiente forma. Primero, los números observen es 5 por 2, lo cual es 10. Y después x por x, lo cual es x al cuadrado. Continuemos acá. ¿Acá cómo sería? Sería primero lo que es 5 por 3. Primero serían números con números. Más por más es más. Y 5 por 3 es 15. En cambio, la x no tiene con quién otra letra multiplicarse, entonces se baja. Vamos acá. Primero, números con números. Serían más 5 por más 2, eso es más. Y 5 por 2, eso es 10.
¿Qué sucede con la letra X? No se puede. Es decir, no hay ninguno con quien multiplicarla, por lo tanto, se bajaría. Vamos acá, solamente hay producto de números. Sería más 5 por más 3, eso es más, y 5 por 3, eso es 15. Bajemos lo que es el menos, y acá debemos abrir este paréntesis. ¿Cómo sería esto? Acá tenemos x por x, lo cual es x al cuadrado, y acá tenemos, en este caso, más 1 por menos 2, sería menos 2. Y anotamos acá lo que es el menos 2, x sería, puesto que la x se bajaría. Acá tenemos 3 por x, lo cual es 3x. Y tenemos acá más 3 por menos 2, más por menos es menos, y 3 por 2 es simplemente 6. Cerramos este paréntesis acá. Ahí quedaría. Mire qué lindo. La idea ahora es poder reducir. Lo que puedo reducir es el 15x con el 10x. Tienen igual parte literal y los números se sumarían. En esta oportunidad el 10x se estaría bajando. Lo bajaríamos como 10x, que es x al cuadrado. Y sumamos 15 más 10, lo cual es 25x. Bajamos lo que es el más que. Bajamos el signo negativo. Y acá debemos copiar lo que es este paréntesis. Lo copiamos acá, ahí. Y debemos destacar lo siguiente. Acá podemos destacar que tenemos menos 2x y más 3x son semejantes. Comparten la misma parte literal, es decir, la misma letra. Mientras que el x cuadrado lo bajaríamos y reduzcamos acá. Serían 3 menos 2. 3 menos 2, eso es más 1. Y conservamos lo que es literal, es decir, la parte literal, que es la letra X. Bajemos el menos 6 y esto lo cerramos. Entonces ahora resolvamos esto acá abajito. Sería menos 10x al cuadrado, que se escribe igual, más 25x más 15. Y observe, si hay un signo negativo, quiere decir que podemos simplificar el paréntesis, pero cambiamos los signos internos, que sería el menos x cuadrado, el menos x y el más 6. Y lo escribimos acá para continuar. Observemos las partes literales. Por ejemplo, este tiene una parte literal que es el x cuadrado. Cuando el x cuadrado no posee número, es un número 1. ¿Qué pasaría acá con el 25? Es decir, que tiene literal x. Sería semejante s con s. Y si no tiene número, es un 1. Debo entender que ellos son semejantes. Entonces ahora, estos que están de color verde, ¿sí?, subrayado en verde, los restos. Es decir, conservo el literal, que es el x cuadrado, y resto 10 menos 1, lo cual es 9, x cuadrado. Lo mismo que los que tienen x, sería 25 menos 1, lo cual es más 24. Y conservo su literal, que es x. Ahora, 15 más 6, eso es 21. Entonces esto quedaría 9x cuadrado más 24x más 21. Eso sería la solución correspondiente a la parte hechurada, es decir, el área que ha quedado en este caso esta placa delgada. Finalmente, después de la perforación. El problema dice, se tiene un prisma de A es igual a x más 3, B, 2x más 5, C, 8x menos 1. Y también se tiene otro prisma, el cual tiene las medidas x menos 1, 2x más 1 y x menos 5. Entonces, en este lado vamos a recopilar lo que son los datos del problema. Las medidas las tenemos anotadas acá. Para el primer prisma, que lo llamaremos A, y también para el segundo, que lo llamaremos B. Piden calcular la diferencia entre el primer prisma, es decir, el A, y el segundo prisma, es decir, el B. Entonces, lo que están pidiendo es que se calcule el volumen, el cual se va a obtener a través de la diferencia del volumen del prisma A menos el prisma. Ese es el planteamiento. Entonces, para sacar el volumen de un prisma, es decir, por ejemplo, si quiero calcular el volumen del prisma A, va a ser el producto de las tres medidas, es decir, x más 3, 2x más 5 y 8x menos 1. Entonces lo que debemos resolver es este producto entre estos tres polinomios. Entonces, en esta oportunidad lo que vamos a realizar es lo siguiente. Como tenemos un producto entre tres binomios que serían, necesitamos multiplicar primero estos dos y después el resultado con el tercero.
Continuemos. Entonces acá vamos a realizar el producto primero de x por 2x y de x por 5. Sería de la siguiente forma. Sería primero x por 2x. Entonces acá es por 2x, ¿no es cierto? Después, más x, porque la x es positiva. ¿Por quién? Por 5. Continuemos. Ahora sería el 3 por 2x y el 3 por 5. Sería 3 por 2x y 3 por 5. 3 por 2x, el 3 es positivo, y se multiplica por lo que es el 2x. Entonces acá por 2x. Después, más ese mismo 3 es positivo. Si continuamos siguiendo esta flecha, nos damos cuenta que esa flecha llega al número 5. Entonces 3 por el número 5. De esa forma. Cerramos el paréntesis de corchete que está abierto desde acá. Y todo esto dice que está siendo multiplicado por lo que es el 8x menos 1. Continuemos. Debemos desarrollar todo este paréntesis de color rosa. ¿Cómo quedaría el producto de x por 2x? Primero se multiplican los números. ¿Qué números tenemos acá? El único número que tenemos es el 2. Por lo tanto sería el 2 se mantiene y tendríamos que multiplicar x por x. Sería x por x es x al cuadrado. Continuemos. Si multiplicamos x por 5, se puede escribir como 5x. 5x. Acá multiplicamos números con números. Sería más 3 por más 2. Primero, los números. Más 3 por más 2, eso es más 6. Más por más es más. Y mantenemos lo que es la letra x. La conservamos porque no tiene con quién multiplicarse en este sector. Ahora, pasemos acá. ¿Qué pasaría acá? Sería más 3 por más 5. Más por más es más y 3 por 5, eso es 15. Ahora podemos cerrar el paréntesis. Y anotamos lo que continúa, que sería el 8x menos 1. De esa forma. Resulta que acá podemos observar que hay una parte semejante, que es el x. Entonces, estos dos muñecos que tienen x, podemos nosotros conservar lo que es la x. Para ello vamos a bajar lo que es el 2x al cuadrado. Y acá conservamos lo que es la x, sumamos 5 más 6. 5 más 6, eso es 11. Entonces serían 11x. Entonces acá conservamos lo que es la letra x. Y bajamos lo que es el 15. Entonces cerramos este paréntesis acá. Continuemos. Acá tenemos lo que es 8x menos 1. Entonces acá tenemos 8x menos 1. Continuemos todo esto acá arribita, su desarrollo. Acá multiplicamos término a término según corresponda. Es decir, primero el 2x cuadrado va a multiplicar a cada uno de estos de acá. ¿Cómo quedaría esto? Veamos lo hermoso que queda. Queda 2x cuadrado, lo vamos a multiplicar por 8x. Y después este mismo 2x cuadrado, que es positivo, lo vamos a multiplicar por menos 1. De esa forma. Ahora le tocaría el turno al 11x, al primero y también al segundo. ¿Cómo sería? El 11x es positivo y él estaría multiplicando en primera instancia al 8x. 8x. Después, el 11x es positivo y él acá me dice que va a estar multiplicando ¿a quién? Multiplica después al menos 1. Entonces acá colocamos el menos 1. Continuemos. Le toca al 15. El 15 por 8x y después el 15 por menos 1. Entonces sería el más 15, lo multiplicamos por 8x. Y después el más 15 lo multiplicamos ¿por quién? Por el menos 1. Resolvamos ahora los productos que tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 productos. Veamos el primero. El primero, números con números, serían 2 por 8. Ambos positivos daría positivo. 2 por 8 es 16. Y ahora las letras. Sería x cuadrado por x, eso es x cuadrado por x. X cuadrado es x por x.
y eso multiplicado por esta otra x de acá. Por lo tanto, esto es x al cubo. De esa forma podemos decir que es 16x al cubo. Multipliquemos primero números con números. Serían más 2 por menos 1. Más por menos, eso es menos. Y 2 por 1 son 2. Vamos ahora con las letras, pero existe solamente el x cuadrado. Como existe solamente el x cuadrado, simplemente se bajaría. Continuemos. Acá tenemos lo siguiente. Tendríamos 11 por 8. Ambos son positivos, por lo tanto va a dar positivo. Sería más 88. Eso es 11 por 8. Y vamos ahora con las x. Sería x por x, lo cual es x al cuadrado. Continuemos acácito. Primero los números sería el 11 con el menos 1. 11 por menos 1 es más por menos es menos, menos 11. ¿Y qué pasa con la letra x? Como la x está solita acá, simplemente la debemos mantener de esa forma. Continuemos acá en este sector. Ambos son positivos. Sería más 15 por más 8. Eso es 120, entonces sería más 120. Y mantenemos lo que es la letra x. La mantenemos en este sector de acá. ¿Qué sucede? Ahora vamos acá. Solamente tenemos números más 15 por menos 1, eso es menos, porque más por menos es menos, y 15 por 1 serían 15. Acá tenemos dos términos que son semejantes, ese y este de acá. Tienen la misma parte literal. Y también tenemos estos otros dos que también son semejantes, que serían estos de acá y estos de acá, porque tienen la misma parte literal. Continuemos. El 16x al cubo lo bajaríamos porque no tiene semejante alguno. Acá sí. Serían menos 2 más 88, lo cual es positivo y es 86. Se colocaría lo que es el 86 y eso sería x al cuadrado. Continuemos. Acá tendríamos con la x, tenemos menos 11 más 120. Obtenemos la diferencia entre los números, daría más 109. Y esto va acompañado de lo que es la letra x. Esa es su parte literal. Mientras que el menos 15 simplemente se bajaría. De esta forma nosotros tendríamos lo que es el volumen de este prisma. Ahora debemos realizar lo mismo con el segundo. Entonces el volumen de la figura B sería de la siguiente forma. Volumen B va a ser, una medida es x menos 1, que es esa. La otra es esta de acá, que es x menos 5. Y la otra sería 2x más 1. Primero resolvamos esta. Sería de la siguiente forma. Acá tenemos lo que es la x, que la vamos a multiplicar hacia el interior de este otro. Ahí. Y ahí. ¿Qué daría? Daría x, que es positiva, la cual la multiplicamos por la otra x, que si continuamos con esta flecha daría ahí, ¿no es cierto? La x dijimos que era positiva y la multiplicamos con el menos 5, dice ahí. El menos 5. Continuemos. Acá sería menos 1 por x y menos 1 por menos 5. Entonces, menos 1 por x, entonces, menos 1 por x sería de la siguiente forma. Sería menos 1 por lo que es la letra x, dice ahí la flecha por ahí. Después, menos 1 dice que debe multiplicar al menos 5. Entonces sería menos 1 por el menos 5. Y anotamos el menos 5. Pero todo esto va en paréntesis. Lo colocamos acá y lo cerramos acá. Y escribimos lo que es el 2x más 1. Continuemos. Entonces vamos a abrir este paréntesis. Lógicamente esto es x por x, lo cual es x al cuadrado. Y acá, más por menos es menos, y x por 5 es 5x. Acá sería menos 1 por x, eso es menos x. Y acá, menos por menos es más, y 1 por 5 es 5. Cerramos. Cerramos esto, y continuemos. Y todo esto recuerde que va multiplicado por el 2x más 1, ahí sería. Continuemos. Acá tenemos, estos dos son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque la parte literal, es decir, las letras, son iguales. Pero esta la vamos a acompañar de un número 1, es decir, un menos 1. Las podemos reducir, es decir, nosotros podemos reducir estos dos términos, puesto que son semejantes. Abrimos el primer paréntesis y sería x al cuadrado, acá sería menos 5 y menos 4. Se sumarían
y se conserva el signo negativo. Y esto es menos 6x. Y acá sería más, cerramos el paréntesis correspondiente y anotamos lo que es el 2x más 1. Continuemos. Esto lo vamos a anotar acá arribita para continuar con la resolución. Realicemos lo mismo que realizamos antes. Primero S con S y después S con este otro. ¿Qué es lo que daría? Daría lo siguiente. Sería x al cuadrado. Dice que ese x cuadrado va a multiplicar ¿a quién? Al 2x. Entonces todo esto va a quedar multiplicado por el 2x. Continuemos. Después dice que el x cuadrado es positivo. ¿A quién va a multiplicar? Al más 1. Entonces por el 1 porque la flecha llega al número 1. Pasemos ahora con el menos 6x. Sería el menos 6x multiplica al 2x y el menos 6x multiplica al más 1. Sería menos 6x multiplicado. ¿Quién recibe la flecha? El 2x. Y después menos 6x. ¿Quién recibe la flecha? El más 1. Entonces sería menos 6x por más 1, que el 1 es positivo. Continuemos ahora con el 5. Sería el 5 multiplica al 2x y el 5 al más 1. Entonces esto va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar más 5 porque el 5 es positivo. Y este multiplicaría a lo que es el más 2x. Como el 5 es positivo y dice que va a multiplicar ¿a quién? Al más 1. Entonces todo ese 5 va a multiplicar ¿a quién? Al más 1. Que el 1 es positivo. Entonces, ¿cuántos productos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Calza a la perfección porque acá hay 1, 2, 3 y acá hay 2. ¿Cuánto es 3 por 2? 6. Acá primero debemos multiplicar los. Acá el número sería un 1. Entonces multiplicaríamos 1 por 2, lo cual es 2. Y luego x cuadrado por x. Recuerde que x cuadrado por x sería x cuadrado. Quiere decir que la x se repite dos veces a través de dos factores. Y la x se anotaría solita. ¿Cuántas veces tengo la letra x? 3. Entonces queda elevado a 3. Entonces esto sería x elevado a 3 o x al cubo. Acá los números sería un 1 y un 1. Por lo tanto va a seguir siendo 1. Y mantenemos lo que es el x cuadrado. Entonces esto se anota como x cuadrado, puesto que el 1 no es necesario anotar. Acá sí tenemos números. Tenemos el menos 6 y el más 2. Primero, menos por más, eso es menos. Y 6 por 2, eso es 12. Tenemos ahora lo que son las x. Sería x por x, eso es x al cuadrado. Tenemos una x aquí y otra acá, sería x al cuadrado. Acá los números son el menos 6 y el más 1. Menos por más, menos. Y 6 por 1, eso es 6. Mantenemos lo que es la x, porque acá estaría solita. Continuemos. Acá tenemos 5 por 2, ¿cierto? Los números son el 5 y el 2. 5 por 2, eso es 10. ¿Y qué pasa con la x? Se bajaría acompañando al 10 porque no tiene con quién multiplicarse. Acá tenemos lo siguiente. Sería más 5 por más 1, eso es simplemente 5. Vamos a observar que tenemos algunos semejantes, como lo son los que tienen el x cuadrado y los que tienen la x. Estos tienen la x. Ahí están los semejantes. Los que no son semejantes se bajarían, entonces el 2x al cubo se baja y se suman estos. Tendría un más 1 y un menos 12, lo cual da menos 11. ¿Quién? X cuadrado, que es la parte literal. Acá tenemos menos 6 más 10, lo cual da más 4. Y conservamos lo que es lo literal. Y el 5, como no tiene semejante, simplemente se baja. De esta forma nos ha quedado esta expresión, que sería el volumen B. El volumen de este prisma de acá. De esta forma, el volumen que se pide es el volumen A, que es 16x al cubo más 86x cuadrado más 109x menos 15 menos el volumen B. Pero como hay un menos acá, no olvidar lo que es el paréntesis. Nunca olvide eso. Y anotamos el acá. El 2x al cubo menos el 11x cuadrado más el 4x más el 5. Y cerramos.
Acá se debe tener presente lo siguiente. Cuando hay un signo negativo, todos los internos se cambian. Eso establece una cierta regla. Esto de acá simplemente lo debemos bajar. Cambiamos los signos. ¿Qué signo tiene ese? Positivo, por lo tanto ahora es negativo. Negativo, por lo tanto ahora es positivo. Positivo, por lo tanto ahora es negativo. Y positivo, por lo tanto ahora es negativo. Bueno, ¿cuáles serían los semejantes? Veámosla rapidita. Por ejemplo, este es semejante con este de acá. Y este sería semejante con este de acá. También son semejantes las X. Y serían semejantes los números también. Vamos con lo que están subrayados en verde. Sería 16 menos 2, eso es 14, x al cubo. Acá tenemos los rosas, son 86 más 11. Serían más 97x cuadrado. Vamos con los mora. Los mora son 109 menos 4, eso sería 105. Y los números serían menos 15 menos 5, lo cual es menos 20. De esta forma tenemos la siguiente expresión que corresponde a la diferencia de los volúmenes. Para resolver el siguiente problema, lo vamos a dejar planteado y la idea es que ustedes lo puedan resolver. Acá tenemos lo que es la solución correspondiente. Ahora pueden pausar el video e intentar resolverlo. Posteriormente, entregaré la retroalimentación del problema correspondiente. Veamos ahora la retroalimentación. Lo primero que debemos realizar es obtener lo que es el volumen del cubo y luego el volumen del prisma. Primero se calcula el volumen del cubo. Es la arista al cubo, es decir, el único lado que tiene el cubo. Y sería de esta forma. Si está el cubo, quiere decir que se reparte en 3 factores y debemos resolver estos dos primeros en primera instancia. Entonces si multiplicamos 2x por 2x son 4x cuadrado, 2x por 3 son 6x, 3 por 2x son 6x y 3 por 3 son 9. Reducimos semejante que sería el 6x más el 6x, lo cual es 12x. Lo demás simplemente se baja. También se baja el 2x más 3. Bueno, ahora término a término. 4x cuadrado por 2x. Eso da 8x cubo. Acá sería 4x cuadrado con 3. Eso da 12x cuadrado. Acá sería 12x por 2x, lo cual da 24x cuadrado. 12x por 3, lo cual da más 36x. Después, 9 por 2x, lo cual da 18x. Y 9 por 3, lo cual da 27. Reduciendo semejantes, que sería el 12 con el 24, x cuadrado, y el 36 con el 18, x, son semejantes. Sería, el 8x al cubo se mantiene, mientras que los x cuadrados son semejantes en la parte literal, que es x cuadrada. Serían 12 más 24 son 36, 36x cuadrado. Y 36 más 18 son semejantes porque tienen igualdad de parte literal. Sumamos 36 más 18, lo cual es 54. El 27 simplemente se mantiene. Continuemos. Ahora debemos resolver lo que es el volumen del prisma. El volumen del prisma es el producto de sus tres lados, A por B por C. A vale x más 5, B x menos 1 y C 2x menos 3. Debemos destacar lo siguiente. Primero vamos a multiplicar estos dos polinomios. Sería x por x, eso es x al cuadrado. X por menos 1, eso es menos x. 5 por x es 5x y 5 por menos 1 es menos 5. Reducimos estos dos semejantes, que serían menos 1 más 5, y conservamos la parte literal, que es x. Menos 1 más 5 es más 4. Como el 2x menos 3 no interviene, simplemente se ha bajado. Ahora tenemos que multiplicar este polinomio por este otro. Sería
x cuadrado por 2x, lo cual daría 2x al cubo, y x al cuadrado por menos 3, lo cual daría menos 3x cuadrado. Ahora sería 4x por 2x es 8x cuadrado, y 4x por menos 3 es menos 12x. Continuemos. Menos 5 por 2x es menos 10x, y menos 5 por menos 3 es más 15. Reducimos semejantes. Como el 2x al cubo no es semejante, simplemente se ha copiado, se ha mantenido. En cambio, el 3x cuadrado con el 8x cuadrado se pueden convertir en uno solo, que sería el 5x cuadrado. Realizamos lo mismo con el menos 12x y el menos 10x, que se convierten en un menos 22x. El 15 simplemente se ha copiado. Como nos piden la diferencia entre el volumen del cubo con la diferencia del volumen del prisma, debemos restar estos volúmenes. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Este es el volumen del cubo menos el volumen del prisma. Como es menos, sí o sí esto tiene que estar en paréntesis. Acá vamos a aplicar la siguiente regla, la cual dice que si hay un signo negativo delante del paréntesis, todos los internos cambian. Está positivo, cambia a negativo. Está positivo, cambia a negativo. Está negativo, cambia a positivo. Observa el cambio. Está positivo a negativo. Y después juntamos los semejantes, como el 8x al cubo con el menos 2x al cubo. Quedan aquí, lado a lado. Después el 36x cuadrado con el menos 5x cuadrado, lado a lado. El 54x con el más 22x, lado a lado. Y el 27 con el menos 15. Sumamos los semejantes, daría 6x cuadrado. Sumamos semejantes, daría 31x cuadrado. Sumamos semejantes, daría 76x. Y sumamos estos que también son semejantes, daría más 12. De esta forma hemos llegado a la solución.